tema, es la complejidad de este momento, nos lleva a analizarlo y le agradezco que nos espere porque es de madrugada en Praga. Ivan Pilip, exministro de Finanzas de República Checa, ex vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, soy miembro de la Junta Directiva de Kasla. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, esta nueva era europea y lo que se anunció el día de hoy con esta facilidad de préstamo para gasto militar, 150,000 millones de euros. Estoy hablando con alguien que sabe de finanzas y de economía. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo van a ser los países europeos? Algunos tienen más, otros tienen menos posibilidades financieras. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Claro, la situación internacional ha cambiado de una manera increíble, de una manera que nadie pudo imaginarse hace un par de semanas. Y Europa tiene que reaccionar. Hay varias formas como hacerlo. Primero, estados individuales. Sabemos, por ejemplo, que Alemania tenía una ley que limitó posibilidad del nivel de la deuda. Y ahora el nuevo gobierno, o el partido que ganó las elecciones está preparando un cambio profundo para esta regla. Y en el nivel de la Unión Europea se está preparando algo similar. O sea, dejar los gastos para defensa un poco aparte de los límites de la deuda. También hay una posibilidad de emitir bonos europeos para financiamiento de estos gastos y hace falta contar con el hecho que va a ser necesario hacer una reestructuración de presupuestos tanto nacionales como europeos para de verdad dedicar una gran parte de finanzas para este fin, para protección de Europa. Si el momento es tan apremiante, la pregunta es, esta decisión de presupuestos, hablando de qué vamos a priorizar ahora como Europa, ¿qué efecto va a tener en qué tipo de áreas dentro de lo que es la operación de la Unión Europea, de las naciones? Se pone más dinero acá, pero ¿qué se puede descuidar? ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son ante todo políticos, porque los presupuestos de mayoría de las naciones europeas están bajo presión hasta sin ese tipo de gastos. Y el presupuesto de la Unión Europea misma es solamente un porcentaje muy pequeño de todos los gastos europeos. O sea, mayoría absoluta de gastos de los países europeos está financiada por presupuestos de países individuales. Así que el riesgo es que la población, que la opinión pública va a estar en contra de aumento de gastos para defensa, porque va a priorizar, digamos, gastos sociales, de educación, de la salud, etc. Y una de las tareas más importantes para los políticos europeos ahora será explicar a la gente, a pesar de que mayoría lo entiende, en mayoría de los países, pero explicar que Europa está amenazada, que con la posición mucho más débil de la OTAN y sin confianza en el aliado más importante de los Estados Unidos, es necesario tomar en cuenta el peligro de Rusia agresiva y la posibilidad de una guerra en Europa, desgraciadamente, y que por eso hace falta financiar defensa. Mucha gente puede tener opinión que no hay tanto peligro, que la guerra entre Rusia y Ucrania es algo de los países postsoviéticos que no toca a Europa, pero eso es un error, porque Ucrania es solamente un primer plan de Rusia para atacar y para conseguir más influencia en Europa. Importante entonces, lo que viene es la venta que tiene que ser exitosa para con los ciudadanos europeos y el reconocimiento de que esto va a tener costos políticos también dentro de cada uno de los estados europeos. Ahora, el discurso del día de ayer del presidente Macron en relación con este tema de nuclear. Francia, el Reino Unido, entiendo yo que son los únicos países dentro de ese bloque europeo que tiene armas nucleares en Europa.
Francia desarrolla las suyas, el Reino Unido depende de Estados Unidos. ¿Cómo incorporamos este factor tan importante en lo que es este concepto de seguridad? Ese factor es clave porque por el momento, o por el futuro cercano, una guerra tradicional, convencional, sería muy difícil a ganar para Rusia. Porque ahora, como vemos, no es capaz ni siquiera ganar en contra del ejército de Ucrania, un país que es 4 veces más pequeño. Pero la amenaza más importante es la amenaza nuclear, porque Europa, como ha dicho usted, tiene armas nucleares solamente en Rusia, en Francia y Reino Unido, y también las capacidades son mucho más pequeños que los de Rusia. Sin embargo, lo que se hizo ahora era la declaración del presidente Macron, que ofreció armas nucleares de Francia para proteger toda Europa, porque hasta ahora la protección nuclear era responsabilidad hasta cierto nivel de Estados Unidos. Pues ese concepto tiene que cambiar. Y la declaración del presidente Macron era el primer paso. Ahora empiezan unas negociaciones hasta entre Francia y Alemania, que Alemania podría estar mucho más involucrada en armamento nuclear, o sea, digamos, desplazar ciertas armas nucleares en su territorio. Y bueno, tomando en cuenta la posición de los Estados Unidos, hace falta en pensar cómo estos dos países podrían abrir un paraguas, como decimos, sobre Europa también para protegerla en contra de la amenaza de Rusia. Solamente para cerrar muy breve, ¿se siente usted, estando en Praga, República Checa, se siente usted distinto? ¿Siente este cambio de aires ya? Seguros que sí. Ahora vivimos en un mundo totalmente nuevo, y Europa tiene que tomarlo en cuenta y prepararse para vida, no quiero decir sin Estados Unidos, yo espero que vamos a seguir amigos, pero depender mucho más de sí misma. Iván Filip, gracias por estar despierto a esta hora de la madrugada en Praga. Que descanse. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.